Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Hoy nos acompañan el doctor Guillermo Felipe Coronel y el doctor Guillermo Juan Sueldo. Ambos son miembros del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación. Hoy estarán presentando el Código Aduanero comentado en lo pertinente a delitos e infracciones. Así que ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con dos amigos de la casa, miembros de nuestra asociación, concretamente en lo que hace a su especialidad al Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, Guillermo Felipe Coronel y Guillermo Juan Sueldo. Bueno, bienvenidos en una ocasión realmente de mucha importancia para lo que hace a la doctrina, porque son destacados profesionales en la materia y destacados académicos y doctrinarios, y bueno, que vengan aquí a este espacio de la asociación a presentar el Código Aduanero comentado realmente por ustedes es realmente muy grato para nosotros y para este espacio. No, un placer nuestro. La verdad que nos des este espacio, que nos invites, que siempre nos apoyes y apoyes tanto al derecho aduanero, ¿no? Sí, bueno, el derecho aduanero es mi especialidad, es mi ámbito y obviamente que aquí tocamos todos los temas del derecho constitucional, de la Constitución, difundimos sus valores, sus principios, las garantías que tienen todas las personas con los especialistas en cada uno de los campos, porque la Constitución es la vida misma, entonces son campos tan variados y especialidades conforme justamente a todas las cuestiones que atañe la Constitución. La verdad que el derecho aduanero tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros de los ciudadanos, porque tiene que ver con los empresarios y con el sector. Si bien estamos hablando del derecho público, ¿no? Pero se mete enormemente en lo que hace, ¿no? Lo que pasa es que justamente tiene mucho que ver con una actividad que es pilar del desarrollo económico de casi todas las naciones, que es el comercio internacional. Tal cual. Entonces, a partir de allí, obviamente se vinculan distintas normativas de carácter internacional y las normativas que cada nación tiene para sí mismo, y en este caso para la actividad del comercio internacional, que es importantísimo, fundamental. Por eso tiene mucho que ver con todo, más allá de que directa o indirectamente se dediquen o no a una determinada actividad, pero obviamente que influye, por supuesto. Sí, y nosotros que somos docentes en diferentes casas de estudio, justamente es como que tenemos la labor tan clara de decir el deber ser y qué ocurre con la violación del deber ser, y del deber hacer y el deber de no hacer, porque bueno, cuando hablamos del derecho penal común todos sabemos lo que es un homicidio, pero si nosotros tenemos que explicar, tenemos que hablar del contrabando y de las infracciones aduaneras, tenemos que explicar cada uno de los casos y cómo esto está vinculado con la actividad del día a día de los operadores, ¿no? Y que hay diferentes grados de incumplimientos, unos más graves, otros menos graves. Bueno, no, claramente. Bueno, ahí es parte, digamos, de la importancia de un marco que nosotros resaltamos y por eso elegimos, digamos, trabajarlo sobre ello, que es el Código Aduanero, ¿no? Un Código Aduanero que, si bien tiene más de 4 décadas, cierto es que aún en su tiempo, cuando salió y se expuso a la sociedad, ya era moderno, y creo que eso ayudó a que hoy persista, aún con un comercio exterior totalmente en evolución,
buscando puertas que hacen a la modernización, con nuevos elementos que se introducen en el sistema y nace así el comercio que tanto se usa hoy, que es el comercio electrónico. Yo creo que el Código Aduanero da cuenta de ser una base a los fines de llevar a cabo esa modernización. ¿Y por qué decimos esto? Justamente por lo que vos planteabas recién, es decir, el derecho aduanero, ¿qué? Básicamente es el conjunto de instituciones y de principios que se manifiestan en una norma, ¿no? ¿Y para qué se manifiestan en una norma? Para justamente regular la actividad aduanera dentro de un Estado. Y a partir de ahí regular también la interacción del Estado con todos aquellos que son actores en el proceso de la actividad aduanera. Y aquí, con todo lo que fomenta la modernización en cuanto al COMEX, se integran nuevos sujetos que participan, que es la comunidad toda, ¿no? Entonces, por eso vemos como algo muy importante. Y en este marco se alinea también justamente la determinación de lo que es denominado ilícito y sobre la base de ello las cuestiones también infraccionales, además de los delitos, y las formas de garantizar también el efecto de defensa, el derecho de defensa, ¿no? Un principio constitucional padre. Y todo esto emana del Código Aduanero. Entonces, nosotros en este caso estamos presentando lo que es el tomo 5, que vendría a ser el libro respecto a lo que es delitos e infracciones, y justamente trata estas cuestiones. Si bien desde un esquema que establece la propia ley, el propio Código Aduanero, tratamos justamente de ahondar en todas estas cuestiones, pero a partir del reconocimiento de quienes fueron los redactores del Código y que hoy tenemos la gracia de que muchos aún lo podemos escuchar su voz viva y paralelamente entender qué opinan respecto a esta evolución que está teniendo el comercio exterior, ¿eh? Y es importante incorporarlas. Y ahí es la importancia de que la comunidad, la sociedad toda, entienda que la aduana está modificando su papel. Hay una potestad clara que la aduana no se va a modificar y que por más comercio con su evolución y su revolución pueda transitar, cierto es que la aduana siempre va a estar presente, porque es quien ejerce el control del tráfico internacional de mercadería y es algo importante para todas las naciones. Pero lo que sí es interesante son las voces de los redactores y las nuevas voces contemporáneas. Entre ellas te tengo que incluir. Vos sos una voz contemporánea que también transita en hacer entender estas diferenciaciones entre lo que es un delito, lo que es infracción, cómo se articula dentro del derecho aduanero todos los marcos normativos que se van incorporando, las nuevas formas de extinción que establece el Código Penal y cómo se incorporan también en el derecho aduanero, la naturaleza de las infracciones, las nuevas voces respecto a tratar de sacarlas de la naturaleza penal para llevarla a una naturaleza pura administrativa, como es la sanción administrativa, que hay voces en relación a esto que son respetadas porque están excelentemente bien fundadas. Pero bueno, todo esto es lo que hemos tratado de transmitir, ¿no? En esta presentación de lo que vendría a ser el tomo 5. Lo interesante de eso también, tomando y complementando lo que dice Guillermo, es cómo en estas nuevas visiones se van incorporando también la necesidad, por ahí, de una visión más amplia del derecho aduanero, en cuanto a que el derecho aduanero no deja de ser una rama de un tronco común de la idea del derecho. Porque en esta actividad de comercio internacional, ¿qué se vinculan también? Cuestiones contractuales, entonces ya tenés un tema de contratos internacionales, cuestiones vinculadas con la logística internacional, temas de transporte internacional, la responsabilidad en el transporte internacional. Ante un hecho concreto que pueda suceder, ¿qué más aparece con respecto al trayecto de la logística de un contenedor, por ejemplo? Los seguros. Y ahí tenés otro tema del derecho vinculado con el derecho de los seguros, el derecho de daños. Entonces, hay determinadas cuestiones que no escapan a esta actividad del comercio internacional y tampoco van a escapar a cuestiones que van a vincular a la normativa aduanera. Por eso, es decir, por eso se ha incorporado, nosotros hemos buscado incorporar la mayor información posible
en cuanto a esta temática en los distintos tomos que hemos estado editando. Este es el tomo que ha salido hace poco de delitos e infracciones, pero porque a veces se hace necesario incorporar eso, y se hace necesario incorporarlo también en las voces, no solamente de los que han sido los redactores originales del código, que gracias a Dios, por cierto, todavía, como decía Guillermo, también nos podemos seguir escuchando algunos, sino de nuevos actores que incursionan en el ámbito del comercio internacional y del derecho aduanero en particular, en cuanto tienen bajo su responsabilidad, en muchos casos, resolver cuestiones jurídicas de carácter aduanero. Así que eso enriquece. Sí. Más allá de que justamente podamos en algunos casos tener una visión algo diferente, como él mencionó el tema de la cuestión sancionatoria administrativa, que por ahí a veces podemos tener una visión diferente, pero esa visión que uno recibe a nosotros nos enriquece muchísimo. Sí. Y es muy interesante. Sí, el derecho aduanero siempre nos invita a pensar, ¿no? Por otro lado, a mí me gustaría también comentar a la audiencia, cuando nosotros estamos hablando del control, ¿no?, que es este bien jurídico protegido en el delito de contrabando. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que se están controlando? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? Porque por un lado tenemos al fisco en sí mismo y por el otro lado tenemos la cuestión vinculada a la sociedad toda, ¿no? Es decir, transgresiones a las prohibiciones, a las intervenciones que van a proteger a la comunidad, cuestiones vinculadas a la salud, al medio ambiente, ¿no? Efectivamente, bueno, claramente la ley, el legislador ha optado por resguardar y tutelar algo muy propio del derecho aduanero, que es el control. Básicamente la actividad que ejerce el servicio aduanero respecto a la fiscalización de las importaciones y exportaciones. Eso es lo que está resguardado, ¿sí? Entonces, sobre la base de esto, quien violente justamente ese control va a recaer en una situación que determina la ley como un delito en la medida que reúna los presupuestos para tal, porque también debemos concebir que ese bien jurídico, es decir, el control, también es protegido en el marco de las infracciones, en el marco de las contravenciones. Más allá que cada una de las infracciones se alinea con cuestiones netamente operativas o administrativas que invocan el cumplimiento de obligaciones. Y la omisión del cumplimiento de estas obligaciones o el cumplimiento indebido genera justamente situaciones infraccionales. Entonces, el bien jurídico tutelado tiene una comunidad entre el control que se busca proteger del servicio aduanero como el cumplimiento de las obligaciones a los que se someten los actores que participan justamente en el proceso de importación y exportación. Entonces, pero esto que explicamos así trae aparejado también discusiones hasta dónde llega la violación de un bien jurídico tan importante como el control aduanero para que abastezca una situación de delito o que pueda llevar a entenderse que simplemente pueda ser una situación contravencional, ¿no?, que tiene un marco diferencial. Entonces, lo cierto es que la Corte y la doctrina ha sostenido que ambos, digamos, tienen una protección penal, es decir, se aplican los principios en materia penal, tienen naturaleza penal, ¿sí? Y por ello es tan importante entender que ingresar en un proceso delictual o ingresar en un proceso infraccional, en ambos vamos a tener la tutela de estos principios penales, sin perjuicio de las voces que comienzan a aparecer y que, como dijo Guillermo, indudablemente nutren, ayudan al debate e incentivan la capacitación, ¿sí?, para ir entendiendo y viendo los marcos, porque hace un ratito nos referíamos a que el comercio exterior está en una evolución. Esto trae aparejado que impulsa que el derecho aduanero también esté acompañando la necesidad de una evolución, sí, ¿no? Claro. Una modernización, tanto que hablamos de la modernización de la aduana, implica también tratar la cuestión relativa al derecho aduanero como marco, ¿no? Y es muy factible que nos veamos con diferentes modificaciones en el tiempo, como ha sucedido con el decreto 70. Vos recién hablabas de las prohibiciones, el decreto 70 incorporó una gran modificación en el Código Aduanero respecto a alineamientos en cuanto a las prohibiciones, además de otras,
y en cuanto a la obligatoriedad, por ejemplo, algo que se discutió tanto del despachante de aduana. Sí. ¿Sí? Pero está bien, no es obligatorio el despachante de aduana hoy, y aparece una figura como el declarante. Sí. Pero ¿qué sucede con las eventuales infracciones y la responsabilidad Claro. solidaria de este sujeto que sí se mantiene como responsable en las operaciones aduaneras? Sí, además estamos en un ámbito, Guillermo, que digamos, tiene que estar bien definido quiénes van a ser los sujetos responsables, es decir, eso tiene que estar definido por ley. Entonces, no lo tenemos definidos a los declarantes como sujetos responsables de las obligaciones tributarias, porque eso forma parte de la estructura tributaria, sujetos activos, sujetos pasivos, hecho imponible, momento imponible, lo que son las infracciones, la tipificación, las sanciones, a cuáles son los sujetos. Entonces me parece que ahí hay una desprolijidad importante, eso corre por mi cuenta que estoy diciendo. No, pero se alinea con el precepto inicial y los principios inicial, y una de las virtudes que tanto destacó los diferentes redactores del Código Aduanero, entre ellos Basalduga, que, digamos, el Código Aduanero lo que logró no es que comenzó el marco normativo aduanero con el Código Aduanero, ¿sí? En 1981, ¿no? Ahora, estaban las ordenanzas aduaneras, las leyes aduaneras. Lo que logró justamente la virtud es lograr una organización y una sincronización de los marcos normativos aduaneros, dando seguridad jurídica. Hoy, con estos matices que van modificando, quizás válidamente algunas cuestiones, cierto es que lo hacen sacando, digamos, lo más importante que tiene el Código Aduanero, que es la sincronización. Y esto apareja situaciones o efectos como estos, porque de repente incorporan la posibilidad de un sujeto, pero ese sujeto está ausente de las responsabilidades eventuales que tiene porque estamos en presente, otros sujetos que hoy no son obligados para participar, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que ese decreto ya tendría que haber sido ratificado, ¿no? Por ley. Entonces lo tenemos con un tiempo. Hoy ya es parte. Sigue de hecho, vigente y sí, está vigente desde diciembre. Por lo menos acá también en el tomo 5 buscamos 23. Incorporar todas estas modificaciones que se trasladan a los tomos 4 y 6 que ya hemos presentado. Pero es vigente y ya lo tenemos. Está vigente, claro. Por eso digo, hay una desprolijidad. Nosotros marcamos algunas cuestiones observables, pero en términos generales las reformas que se introducen con el decreto 70 son importantes, son esperadas. Desde los fallos, por ejemplo, el tema de la provisión. Pero a lo que yo voy, que este decreto no va sobre cuestiones sustanciales en lo que se refiere a los sujetos involucrados en las infracciones aduaneras, digo. Bueno, como decía Guillermo recién, sí, claro, el tema, en primer lugar... No lo podemos pasar por alto, este tema. No, claro que no. En primer lugar, bueno, el decreto está vigente porque... Sí, sin duda. Vos sabés que esta ley 26.122... que regula los DNU y los restos de decretos, lo que ha determinado es que basta con que una cámara se expida o no se expida, entonces es como una ley. No tenemos el doble, claro, lo que no tenemos es el doble rechazo en este momento. No lo tenemos, entonces como no lo tenemos, lo tenemos vigente. Exactamente, que es como una especie de ley. Pero no es el espíritu, claro, pero pero lo que voy, que esto no es el espíritu de la ley que quede vigente porque hay otra que no, en realidad no es el espíritu de la Constitución, porque ni siquiera el espíritu de la regula los artículos 81 y 82 como debe ser. Pero en este caso no, por eso, pero y con respecto al sujeto nuevo que se ha impuesto con este decreto, que es el declarante, obviamente sí, claro, ahí se produjo una situación de conflicto porque carece de responsabilidad, que es la responsabilidad que tiene el despachante. Y en un caso concreto, vos, por ejemplo, si te toca defender a un operador, a un importador, por ejemplo, que descansa su declaración en la declaración de un despachante, que es quien tiene el expertise técnico y legal para eso, pero ahora resulta que aparece otro sujeto, que es un declarante, que no es despachante, que carece de esa responsabilidad, ¿a quién le reclamás? Vos al despachante le podés reclamar. Que además sabemos que en el tema de delito tiene la responsabilidad solidaria con
con el importador, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, un declarante, ¿cómo le podés endilgar una responsabilidad si es un sujeto que está en el aire? No, pero por eso más yo o creo menos? que ahí el problema está en la instrumentación que se ha hecho de este decreto, en el sentido que aún falta que se expida o el rechazo, digamos, que está, evidentemente sigue aprobado, pero porque falta la expresión de una de las cámaras. Entonces ahí está la desprolijidad y a mí y estamos diciendo que está vigente desde diciembre y así seguimos y seguimos, digamos, cuando no es el espíritu ni de la ley Y diciembre del 2023. Ya estamos terminando el 20. No, era para aclarar. No, digo, por ahí me equivoqué la fecha. Ya estamos llegando Diciembre a los del 2 2020. años. Sí, por eso digo, para mí ¿no? es una desprolijidad absoluta, ya sea desde el punto de vista del decreto, que algo se les escapó, porque no creo que sea intencional, me parece que no lo vieron, quiero creer que no lo vieron, porque es una desprolijidad muy grande. Y la otra desprolijidad es por parte del Congreso, que yo en lo personal no la pienso bien. Perdón. No, está bien. Pero a veces Justamente estamos hablando de las diferentes voces. Claro, es que yo aquí soy conductora, pero justo estoy en un área que es tuya. no sé si es de todo, digamos, pero la querés. La quiero. Me consta que la querés mucho. Entonces me gusta defender las cuestiones vinculadas con el derecho, con el Estado de Derecho, como deben ser, ¿no? Sí. Así que hay una realidad ya tenemos pero me parece que esto es importante, porque si no nos quedamos en lo dogmático, en lo que está sucediendo. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad que el derecho aduanero, digamos que está, impulsado por la evolución del comercio exterior, y yo te diría que para mí el derecho aduanero hoy está activo, ¿no? Pero el Código Aduanero justamente es el que tiene que alinear, esos cambios, porque es una base muy importante en materia normativa, ¿no? Sí. Por algo hoy trasciende todavía. Sí, tal cual. Bien. Vamos a hacer un poco de marketing. ¿Por qué comprar el Código Aduanero comentado por ustedes? ¿Qué aporta este código? Sobre todo, yo me imagino porque los conozco y aparte lo estoy leyendo, todavía no lo he terminado, por supuesto, y realmente los felicito porque es una redacción muy clara, que es fácil de incorporar, así que y actualizada. Ustedes son mucho del diario, digamos, y esto es lo que enriquece muchísimo a este código, porque hay una visión doctrinaria y práctica que a veces es difícil de lograr. Pero ¿por qué leer este código? Bueno, básicamente nosotros con Guillermo estructuramos el código, elegimos el Código Aduanero, porque podríamos haber elegido hablar de tributos, hablar de delitos con libros separados, pero elegimos tallar las diferentes materias a partir de la sincronización tan fabulosa que tiene el Código Aduanero. Y en ese sentido decidimos ir presentando diferentes libros que componen en su conjunción el Código Aduanero comentado. En este caso, en su momento, fuiste testigo del tomo 4 en materia tributaria, del tomo 6 en materia de procedimientos, y ahora estamos presentando lo que es materia delictual e infraccionales. Entonces, lo interesante de esto es que quien quiera conocer una materia no necesita abocarse al Código Aduanero en su completo, sino que puede comprar cada uno de estos libros. El conjunto de estos 6 tomos, que es un trabajo a finalizar, indudablemente va a tener un código comentado. ¿Y qué es lo que más me gusta a mí? Lo que dije al principio. Tiene muchas voces. Tratamos de incorporar las diferentes voces, tanto de los redactores como las voces contemporáneas, respecto a todas estas temáticas. Eso tiene mucho voces contemporáneas, tiene mucho valor esto. Justamente en eso hemos querido también llegar a estas nuevas generaciones y a los alumnos. Nosotros somos docentes, por lo tanto, que los alumnos también tengan acceso a la mayor información posible, porque más allá de los comentarios que como autores podamos hacer de cada artículo en particular, a todos ellos les hemos agregado la doctrina de lo que al respecto también aportan otros juristas de la materia y bastante jurisprudencia. Tribunal Fiscal, Poder Judicial, hasta llegar a Corte Suprema, etcétera. Porque todo eso enriquece. Y ahí enriquece en el debate de distintos temas, qué piensa uno, qué piensa otro, y que saquen sus propias conclusiones.
Muy bien, Guillermo Felipe, Guillermo Juan, seguiremos conversando sobre este tema y otros del comercio internacional, así que los espero pronto por aquí. Gracias, Claudia. Gracias. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.